Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de un punto de vista bíblico cristiano el día de hoy. Soy el Willy Sánchez y me dirijo a todos los hispanoparlantes ubicados en la Unión Americana y más allá del Río Bravo, pero ahora lo hago desde el exilio. Quiero compartir un corto devocional con cada uno de ustedes. El devocional se llama Personalice la mentalidad o su meditación, que viene siendo lo mismo. ¿Cuántos de nosotros no nos detenemos a pensar? No nos detenemos a pensar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que estamos haciendo, qué hicimos en el pasado, cuáles son los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y no nos paramos, no nos detenemos a ver qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nosotros meditemos, que nosotros llevemos a cabo ciertos planes. Vivimos una vida muy acelerada, corremos de aquí para allá, el trabajo, la familia, los quehaceres, muchas cosas nos están deteniendo para que nosotros sigamos adelante, creciendo en la palabra del Señor. Y no nos detenemos. ¿Por qué será? ¿Cuáles son los factores que a veces nos detienen para que hagamos ciertas cosas? Me he puesto a pensar y digo, bueno, cuando estábamos adolescentes, después los hicimos unos jóvenes, después nos casamos, tuvimos la familia, pero no estamos dedicando el tiempo adecuado para pensar en las cosas del Señor. Son pensamientos los cuales llegan a mi vida. Ahora, a estas alturas, ¿será porque ya no tengo los 15 años que tenía? ¿Será porque ya no tengo los 30 años que un día tuve? Y ahora me he vuelto más reflexionario, más reflectivo. Me pongo a pensar, Señor, en cierta ocasión hablaba con el Señor, porque siempre hablo y platico a veces solo cuando estoy trabajando. La gente que me ve de lejos dirán, bueno, este hombre, ¿qué tendrá, no? Entonces, yo pienso, y a veces en voz alta, y ahora digo, bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde yo me puedo parar para pensar, meditar en tu palabra? De hecho, los grandes hombres de la Biblia se detuvieron muchas veces y meditaron en lo que estaban haciendo. O sea, ahí se me viene a la mente, por ejemplo, Isaías, sí, Moisés en cierto momento. Y cada uno de ellos tiene algo en particular que enseñarlos a cada uno de nosotros. Sabe que, déjeme decirle que las cosas relacionadas en la Biblia nos afectan de una o de otra manera, nos benefician de una o de otra manera. Cuando empecé a caminar con el Señor Jesucristo, leí la palabra, recuerdo que vine a Cristo, un mensaje basado en Lucas 15, se trataba sobre el hijo pródigo. Ese mensaje tocó mi vida y después de algunos años me detuve a pensar en ese mensaje y dije algunos años, porque de hecho la madurez nosotros no la tenemos, hay quien la tiene instantáneamente. Hay personas que hoy recibieron a Cristo y empiezan con un gran fuego a hablar de la palabra, pero después a veces vienen y se desinflan. Entonces, leyendo un poco sobre la biografía del apóstol Pablo, me doy cuenta de que cuando el apóstol Pablo iba en aquel camino a Damasco, cuando leemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, dice que él había conseguido cartas de los principales, de los sacerdotes, y él estaba en camino a conseguir, a buscar a los cristianos para darles muerte.
Y me pongo a pensar, bueno, el apóstol Pablo, cuando nosotros leemos en Gálatas, dice que él se fue a preparar a Arabia y estuvo allá por 3 años. Y yo me puse a pensar, bueno, el apóstol Pablo allá estaba pensando, estaba meditando. Y según cuando leemos la historia, el apóstol Pablo no fue Pablo, o sea, el gran Pablo que hoy conocemos. La Biblia en ciertas ocasiones menciona primero a Bernabé y después a Pablo en el Hechos. Entonces, él fue un hombre que se detuvo a pensar. De igual manera como el apóstol Pablo lo hizo, es necesario que cada uno de nosotros también nos detengamos y personalicemos la meditación. Y la meditación en el Señor. Ahora, se me viene a la mente también Josué, por ejemplo. Dice la palabra, cuando leemos Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice, sino que de día y de noche meditarás en él, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces la palabra del Señor nos dice que tenemos que meditar en la palabra del Señor, que meditemos en ella, que meditemos siempre que podamos, siempre que tengamos la oportunidad, siempre que abramos nuestros ojos y que Dios nos siga dando la vida y el ánimo para poder leer de su palabra y a la vez poder compartir la santa palabra. Entonces, ese pasaje, fíjese, de ese pasaje se han escrito libros, mensajes, porque los predicadores son hombres que Dios los usa grandemente y usan estos grandes mensajes, estos grandes textos para que más personas vengan al conocimiento de Cristo. Este pasaje es una meditación para cada uno de nosotros, porque a veces nos desinflamos, queremos a veces tirar la toalla con cualquier cosita que viene a nuestros alrededores. Como hijos de Dios no estamos ajenos a todo lo que pueda ocurrir. Siempre hay o van a haber diferencias, aún para el pueblo de Dios. Entonces, cuando dice el pasaje, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, es un libro, la palabra, que tenemos que seguir meditando, pensando siempre en él, en la palabra del Señor. Le voy a leer algo aquí que traigo. Dice, la meditación es el cimiento de la vida obediente y victoriosa. Dice, por supuesto, muchos no ven los beneficios de concentrarse en las Escrituras y el carácter del Señor al vivir en este mundo. Escuchar, dice, donde el conflicto y la competencia, dice, reina. Sin embargo, en medio de tan constantes caos, dice, que el creyente tiene la mayor necesidad de sentarse en quietud ante el Padre y allí identificar la voz de Dios. Como nosotros como cristianos podemos identificar la voz de Dios. Dios habla al hombre de distintas maneras. Cuando vemos al profeta Elías, por ejemplo, en Reyes, dice que Jehová Dios le habló a Elías por medio de un silbo. Dice, wow, Dios siempre usa muchos medios para poder hablarnos. Entonces es menester, es necesario que nosotros nos detengamos, pensemos y meditemos en lo que dice la palabra del Señor. Hay un texto, fíjese, le voy a leer un texto que está en el libro de los Salmos. Salmos 19, verso 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Roca mía y redentor mío. Jehová es nuestro redentor. Él es nuestro escudo. La palabra dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sí? Porque a veces vamos a estar atribulados, pero es necesario que nos detengamos, pensemos en lo que dice la palabra del Señor. Dice, Padre, dice,
cuando te busco, cuando te llamo, tú me escuchas. Dice, tú atiendes a mi llamado. Yo sé que tú estás conmigo. Tu presencia va conmigo. Fíjese, fueron las palabras que Moisés, por cierto, le dijo a Jehová Dios. Jehová Dios, si tú no vas conmigo, yo no iré. Entonces, nosotros sabemos que Dios va con nosotros, está con nosotros. Solamente está en que nosotros meditemos y, como dice aquí, personalice la meditación. La meditación es muy importante para usted y para mí. Vamos a leer un pasaje que está en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, Salmo 104. Si usted tiene su Biblia, puede abrir allí en el libro de los Salmos, capítulo 104. Capítulo 104, el pasaje es el 34. Vamos a ver lo que dice 104, 34. A veces esta cosa se duerme aquí, esta iPad. Dice, dulce será mi meditación en él, y yo me regocijaré en Jehová. Fíjese, dulce será mi meditación en él, y yo me regocijaré en Jehová. O sea, esta palabra de regocijo, ¿va bien? Quiere decir alegría, no estar triste. O sea, meditar en la palabra. ¿Sí? Personalice la meditación. Piense en el Señor. Dice, dulce será mi meditación. Entonces, la palabra del Señor es bien clara. Solamente está en que nosotros queramos escudriñarla, buscarla y aprender más de lo que dice su palabra. Entonces, le invito que si por X motivo usted no está leyendo su palabra, se motive a leerla. Mire, algo que traigo aquí dice, la meditación personal no es difícil. Fíjese bien, la meditación personal no es difícil, o sea, es fácil. Es fácil. Todos nosotros tenemos un lugar en nuestra casa o en nuestro trabajo para poder meditar. Medite en voz alta, medite callado, medite cantando, medite leyendo. ¿Y qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Dice, empieza, dice, cuando usted se dedica a estar a solas con el Señor. Fíjese. Y se queda, dice, quieto delante de Él. Se queda quieto delante de Él. Es necesario que nos quedemos quietos, que meditemos y que aprendamos. Lo llevaré a un pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses. Vamos a ver qué dice Filipenses, capítulo 4, Filipenses 4, verso 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjese, si algo digno de alabanza, yo le decía que nosotros podemos meditar cantando o escuchando música. Podemos meditar leyendo la palabra. Porque como bien se dice que cuando oramos, nosotros hablamos con Dios, pero cuando leemos su palabra, Dios nos lee a nosotros o nos habla a nosotros. Entonces son textos bien bonitos de los cuales nosotros podemos siempre aprender algo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es de buen, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces tenemos que pensar en el Señor.
Leo aquí, dice, así que no espere más, concéntrese en el Padre, escuche su voz, permita que su paz le llene y halle su dirección y propósito para su vida. Fíjese, y halle su propósito para su vida. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios tiene un propósito. El propósito que Dios tiene es que nosotros le busquemos, que le adoremos, que le sirvamos al Señor. Vamos a ver otra vez ahí en el libro en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, otro pasaje que está muy interesante. En el Salmo 68, vamos a ver qué dice. Vamos a ver el Salmo 68. Fíjese, hay unos pasajes de los cuales nosotros siempre se aprende algo, siempre y cuando los leamos con un corazón dispuesto, con una mente receptiva para aprender de su palabra. El verso 6 dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos y prosperidad, dice, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en la tierra, dice, seca. O sea, los rebeldes. Los rebeldes. Y en el Salmo 63, fíjese, Salmo 63, verso 6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. O sea, es necesario. A veces no podemos dormir por ciertos motivos. Entonces, levántese y como dice aquí, dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, o sea, en su cama. En mi lecho, dice. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Fíjese, eran 4 vigilias, usted las conoce. De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3, de 3 a 6. Entonces, eran las vigilias. Se me hace recordar, ¿no? En un tiempo servía al ejército y esos eran los horarios que teníamos para ser imaginaria, se le llamaba. Y cuando estaba yo leyendo esta corta reflexión, se me vino a la mente porque allá eran 3 horas en las cuales usted tenía que estar despierto y a la vez pensando, meditando. Claro, yo no conocía de Cristo, ahora le conozco. Y porque le conozco es que quiero buscarle y servirle al Señor mientras pueda. Vamos a ver en el Salmo 72. Fíjese, en el Salmo 72 está otro pasaje. Salmo 72, verso 12 dice, porque Él libra al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Fíjese. Entonces, cuando estemos afligidos, Dios nos socorre. Dios nos ayuda. Y en el Salmo 77, ahí más adelante, si usted tiene su Biblia donde esté, lea. Estos textos son de gran importancia. Salmo 77, también verso 12. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Meditaré en todas tus obras, dice, y hablaré de tus hechos. Entonces son pasajes muy bonitos, muy excelentes, de los cuales nosotros tenemos que seguir aprendiendo, meditando en estos pasajes de la palabra del Señor. Nos quiere enseñar a que nosotros meditemos, a que nos detengamos y a que pensemos en lo que dice la palabra del Señor. En el Salmo 119, verso 148, Salmo 119, 119 es el salmo más grande de la Biblia, 176 textos, pero en el verso 148 dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche,
para meditar en tus mandatos. En tus mandatos. Fíjese bien, para meditar en tus mandatos. Entonces, son textos muy, pero muy originales, muy específicos, los cuales nos hablan a cada uno de nosotros. Y cuando vemos ya para ir cerrando nuestro tema, en Jeremías 6, verso 16, hay un texto el cual me gusta. Me gusta mucho, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, dice, no andaremos. Fíjese, de este texto, dice que este texto era especialmente para las personas, para aquellos viajeros que estaban perdidos en ciertos lugares. Entonces, de igual manera, nosotros antes, cuando estábamos en el mundo, estábamos perdidos, ¿sí? Éramos como un barco en alta mar, sin volante, sin capitán y sin nada. Ahora Dios nos ha dado la oportunidad de aprender de su palabra y de conocer. Y ahora que tenemos a Cristo Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón, es necesario que nosotros, como dice aquí Jeremías, verso 6, capítulo 16, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Fíjese, mas dijeron, no andaremos. O sea, hay cierta rebeldía, ¿ya? Pero es malo cuando la rebeldía existe en aquellas personas que ya hicieron una decisión por el Señor. Entonces Dios quiere que nosotros meditemos en su palabra. Y le voy a leer algo aquí. Dice: Señor, ayúdame a dejar a un lado mi estrés diario y a darte el primer lugar en mi vida. Llama mi mente y mi corazón con tu verdad y sabiduría. Amén. Entonces son puntos muy importantes, muy originales, a los cuales la palabra del Señor nos está llamando todos los días para que nosotros reflexionemos, meditemos y que nos detengamos. Allí nos habla de que nosotros tenemos la libertad para poder hacer o no hacer ciertas cosas. Dios nos está llamando, nos está invitando. Todos tenemos el llamado, todos tenemos la palabra del Señor. Entonces, todos tenemos la oportunidad de poder hojear la Biblia, aprender de ella, leer de ella, meditar de esa palabra, en esa palabra. Entonces, el Señor, donde quiera que usted se encuentre, siempre nos está llamando. Si usted está en cierto lugar, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, la invitación es para usted, donde quiera que esté. Si vive dentro de los Estados Unidos y no se ha acercado a una iglesia, si vive fuera de los Estados Unidos, motívese, acérquese a una iglesia a escuchar, a aprender de la palabra del Señor. Recuerde que un día nosotros somos aquí pasajeros. Un día vamos a estar ante la presencia del Señor. Y como dice el apóstol Pablo, ¿sí?, que en cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Dios vino con el único propósito, murió con el único propósito de que usted y yo le busquemos
y busquemos un día la vida eterna en Cristo Jesús. Todos tenemos la oportunidad, todos tenemos el libre albedrío. Podemos escoger servir a Dios o no servirle. Entonces, Dios está buscando a hombres y a mujeres, jóvenes y niños, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. La invitación está para usted. Si usted acérquese a un lugar y lea la palabra del Señor y verá que el nombre del Señor, póngalo en alto, póngalo en alto. Todos nosotros somos pecadores, pero todos tenemos la oportunidad de venir a los pies de Cristo. Antes de despedirme, déjeme decirle a donde quiera que usted se encuentre, soy el hermano Willy Sánchez. También déjeme decirle que vivo en Nacogdoches, Texas. Si usted vive cerca de este lugar, allí estamos ubicados en 1917 de la calle Fredonia en Nacogdoches, Texas. El código postal es el 75964. Entonces, ahí está la oportunidad. Hay una banca para usted. El 1 de noviembre las puertas de la iglesia estarán abiertas. Así de que usted será bienvenido si vive en esta área. Y si nos ve por A o B razón, motívese. Aquí estamos. Recuérdese que Cristo le ama. Y, como suelo decir, recuerde que la gente es feliz en la medida en que se propongan serlo. Busquemos hoy del Señor y busquemos por medio de la meditación buscarle al Señor y llegar al conocimiento de Cristo, de su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir un corto devocional en cuanto a la meditación. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo, por las personas que van a estar escuchando este corto devocional, que tú los bendigas, que tú toques sus mentes y sus corazones. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Cristo te pido, si hay alguna persona que está enferma, algún necesitado de trabajo, de salud, que tú obres en cada uno de ellos. Te damos las gracias también, Señor, por la recuperación del hermano pastor Barbosa, su esposa, también por la hermana Meiri, pedimos también por ella, por el hermano Chávez, por el hermano Nicolás, por todo, por la hermana Leticia, por mi buen amigo Alejandro Díaz. Bendito sea tu nombre, Señor, por todos los enfermos de nuestra iglesia. Gracias por todo. En el nombre de Cristo te pido. También por mi madre, también, la señora Ángela Sánchez, mi padre en El Salvador. Que tú lo sigas bendiciendo. En el nombre de Cristo. Amén. Amigos, amigas, hermanos, gracias por su atención. Recuerde que Cristo le ama. Búsquele hoy, dice la palabra, mientras puede ser hallado. Que Dios le bendiga.